Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes. Y es que hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, un tema que está en boca de todos, un tema que literalmente nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de Afra Saraolu, sí, la fabulosa Afra. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de su cambio radical, y por supuesto, de Mert Ramazan Demir. Ya saben por dónde van los tiros. Exacto. Vamos a sumergirnos en el mundo de la pareja más comentada del momento, en el furor que es Afra y Mert, y en un cambio que honestamente me dejó boquiabierto /diagonal a. Prepárense porque esto va a estar lleno de detalles jugosos, de análisis, de opiniones, y de mucha emoción. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas, de las noticias de celebridades y de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí arranquemos. Afra Saraolu. ¿Quién no la conoce? Una actriz talentosísima, guapísima, con un carisma que traspasa la pantalla. La hemos visto brillar en papeles inolvidables, y su presencia es sinónimo de éxito. Pero, ¿de qué cambio radical estamos hablando? Bueno, para entenderlo, tenemos que hablar del contexto. Todos sabemos que Afra y Mert protagonizan la serie Seyran y Ferit, que por cierto, es un bombazo. Y por supuesto que en la serie son pareja. Lo que nadie esperaba, o al menos no tan rápido, es que esa química, esa conexión, esa chispa que vemos en pantalla, trascendiera a la vida real. Y aquí es donde entra el cambio, y la sorpresa. Por mucho tiempo, Afra se mantuvo bastante discreta en lo que respecta a su vida personal. Sí sabíamos que era una figura pública, que su trabajo la exponía, pero ella siempre mantuvo un perfil bajo, enfocado en su carrera y en su profesionalismo. No era de las que se prodigaban en redes sociales mostrando su vida íntima, ni de las que alimentaban rumores sobre romances. Sin embargo, todo cambió, o mejor dicho, se intensificó. Con el éxito arrollador de Seyran y Ferit, la química entre Afra y Mert se hizo innegable. Y los fans, como siempre, lo notaron todo. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada interacción de los dos, buscando pistas, señales, confirmaciones. Y poco a poco esas señales empezaron a multiplicarse. Vimos fotos juntos fuera del set, vídeos en los que se les veía cómplices, risas compartidas, miradas que, bueno, ya saben, miradas que decían más que 1000 palabras. Y el cambio radical de Afra se empezó a manifestar en la forma en que gestionaba su vida pública. Empezó a ser un poco más abierta, un poco más permisiva con las especulaciones. Pero, ¿cuál es la verdadera magnitud de este cambio? ¿En qué se nota? Pues bien, el cambio se nota en su actitud. En la forma en que maneja la prensa, en cómo responde a las preguntas sobre Mert, en la naturalidad con la que se muestra junto a él. Vimos cómo en diversas ocasiones, se dejaron ver juntos en eventos, en cenas, en paseos, sin esconderse, sin preocuparse por los paparazzis. Se podría decir que adoptaron una actitud más relajada, más abierta a dejar que el mundo fuera testigo de lo que parecía ser una relación cada vez más sólida. Este cambio, por supuesto, no pasó desapercibido. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron. Y todos, absolutamente todos, querían saber, ¿es verdad? ¿Son pareja? ¿Qué está pasando? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, nunca fue directa ni oficial. Ni Afra ni Mert confirmaron nada. Pero, las acciones hablan más que las palabras, ¿no creen? Y las acciones, en este caso, apuntaban a una dirección muy clara. Ahora, vamos a hablar del impacto de este cambio. Porque el cambio de Afra no solo afectó a su vida personal, sino también a su carrera y a la percepción que el público tiene de ella. Para empezar, la atención mediática se multiplicó. Cada paso que daba Afra, cada declaración, cada foto, era analizada al detalle. Se convirtió en un tema recurrente en programas de televisión, en portales de noticias, en revistas de espectáculos. Y esto, aunque a veces pueda ser abrumador, también tiene sus ventajas. En primer lugar, le da una mayor visibilidad a su trabajo. La gente, al estar interesada en su vida personal, también se interesa por sus proyectos profesionales.
Y esto, en el caso de Seyran y Ferit, fue fundamental. La serie, ya de por sí exitosa, se vio impulsada por el interés generado por la pareja protagonista. En segundo lugar, Afra se convirtió en un icono de estilo. Su forma de vestir, sus peinados, sus accesorios, fueron imitados por sus fans. Se convirtió en un referente de moda, en una influencer. IA para millones de personas. Pero, ¿qué hay de Mert Ramazan Demir? ¿Cómo ha influido esta situación en su carrera? Pues bien, Mert, al igual que Afra, ha visto cómo su popularidad se disparaba. Su nombre es sinónimo de éxito, su trabajo es reconocido, y su imagen, por supuesto, se ha visto beneficiada por esta relación. La pareja en conjunto se ha convertido en una marca. Son un dúo dinámico, un equipo, un fenómeno. Y esto, en el mundo del espectáculo, es oro puro. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la dinámica entre Afra y Mert. ¿Qué es lo que los hace tan especiales? ¿Qué es lo que los ha convertido en la pareja favorita del momento? En primer lugar, la química. Ya lo mencioné antes, pero es que es innegable. La química que tienen en pantalla se traslada a la vida real, y eso es algo que el público percibe, que siente, que disfruta. Se ven cómodos juntos, se ven felices, se ven enamorados. En segundo lugar, el respeto mutuo. A pesar de la presión mediática, a pesar de los rumores y las especulaciones, Afra y Mert siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro. No han hecho declaraciones polémicas, no han aireado su vida privada, no han utilizado su relación para generar titulares. Se han mantenido fieles a sí mismos, y eso es algo que el público valora mucho. En tercer lugar, la discreción. A pesar de la exposición, Afra y Mert han sabido mantener cierto grado de privacidad. No se han sobreexpuesto en redes sociales, no han saturado al público con detalles de su relación. Han sabido encontrar el equilibrio entre la vida pública y la vida privada, y eso, en el mundo de las celebridades, es todo un arte. Y por último, y no menos importante, el talento. Ambos son actores talentosísimos con una gran proyección. Y esto es fundamental. Porque al final, lo que importa es el trabajo, es el arte, es el compromiso con su profesión. Y Afra y Mert, en este sentido, son impecables. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Afra Saraolu ha experimentado un cambio radical, un cambio que la ha transformado tanto personal como profesionalmente. Y este cambio está íntimamente ligado a su relación con Mert Ramazan Demir. Han formado una pareja icónica, una pareja que ha conquistado al público, una pareja que sin duda dará mucho que hablar. Pero, ¿qué le depara el futuro a Afra y Mert? ¿Continuarán juntos? ¿Llegarán al altar? ¿O tomarán caminos separados? El futuro, como siempre, es incierto. Pero lo que sí es cierto es que pase lo que pase, su historia, su relación, su trabajo nos seguirán emocionando, sorprendiendo y entreteniendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció el cambio de Afra? ¿Creen que hacen una linda pareja con Mert? ¿Qué esperan del futuro de esta relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.